Ya, mi nombre es María Angélica Hernández Almonacid. Llegué en el año, como le decía anteriormente, en el 72. Y sí, ¿qué otra cosa me preguntó? Cuéntenos, ¿cómo usted vivió? Nos vamos a trasladar a 1978. Ya, ¿Cómo usted supo o no supo de la crisis que se estaba viviendo en Argentina? no, acá nosotros lo supimos inmediatamente prácticamente porque estábamos como bien cercanos a las zonas de conflicto con nuestros vecinos. Eh, Son pocos los kilómetros que nos separan de ellos. Y yo lo viví con harto temor porque resulta de que nosotros somos en aquellos tiempos un país bien pequeño, si vamos a tomar en consideración en el mapa nomás. Y económicamente ellos también estaban bien. Entonces nos sentíamos, yo en lo personal me sentía disminuida con respecto a nuestros vecinos. ¿Y cómo usted empezó a ver o cuáles fueron sus primeras impresiones respecto a cuando empezó a llegar los militares, la Fuerza Aérea, Carabineros? ¿Cómo usted lo empezó a ver? ¿Qué fue lo Con, primero que vio? con mucho asombro. Con mucho asombro y también ahí me di cuenta de lo serio que era el tema, porque de un momento a otro esto se pobló de militares. También empezaron a llegar los tanques, los jeeps, carpas, empezaron a construirse unas defensas cercanos de acá también. Hoy día están ahí todavía, como ese testigo que quedó de aquello. Y como le digo, para mí fue preocupante, eh, con miedo, porque tenía yo los niños mayores, eran pequeños. Y también a su vez tuve pena por los compatriotas, porque ellos dejaron sus familias de la noche a la mañana. Tengo entendido que fueron citados a venir a esta región. Entonces igual pena por ellos. ¿Usted tuvo contacto con alguna de las personas Sí, movilizadas? sí, porque mi esposo trabajaba en la ganadería. Entonces ellos traían sus alimentos, pero no era lo mismo comer la carne fresca. Entonces de repente mi esposo le suministraba aquello. Y también yo por ahí un pancito fresco y eso. Porque eran muy jóvenes también los que venían, algunos eran muy jovencitos. ¿Los podría describir? Bueno, habían profesionales, habían médicos, habían dentistas, había de toda labor ahí incluidos con los militares. Porque era algo grande realmente. Ahora recién como que lo estoy analizando. Fue una cosa que estuvimos a punto de entrar en conflicto ya en serio con nuestros vecinos. ¿Usted se hizo amiga o conversaba con algún militar de los Sí, que estaba sí. acá? Mi esposo sobre todo. Mi esposo tuvo una muy buena llegada con los militares, con nuestros compatriotas militares, que venían a defendernos. Entonces, por eso, en lo personal, queridos, queridos y admirados. ¿Y qué cosa recuerda de esas conversaciones con... Bueno, ellos generalmente nos contaban de lo abrupto que fue la salida de sus hogares, dejando a sus hijos, a sus familiares directos y teniendo tiempo solamente para preparar sus pertrechos, como ellos le llamaban, y viajar a lugar donde prácticamente no conocían ellos acá. Era un territorio desconocido para ellos en cuanto a temperatura, a la soledad, a los vientos inmensos que hay por acá. Entonces para ellos fue un cambio abrupto igual. ¿Y usted recuerda, solo si lo recuerda, ¿Mm? de alguna unidad, de algún regimiento en particular? Yo, nombres en este momento, ¿para qué le voy a hacer? No me recuerdo. Pero sí que ellos se distinguían por boinas. Ya. Habían algunos con boinas negras, otros con boinas rojas oscuras y así, pero regimientos no me acuerdo. ¿Y cómo fue la llegada de los militares? ¿Cómo usted lo recuerda? ¿Llegaron de noche? ¿Llegaron de día? Eh, ¿Dónde se instalaron? yo creo que fue de noche,
porque al otro día estaba sembrado de militares. Yo anteriormente vivía en un puesto y también tuve esa sensación de inseguridad, porque donde nosotros trabajábamos primero era en un territorio donde mi esposo era responsable ahí. Y de repente al otro día te levantas y está lleno de militares, carpas armadas. Entonces tú dices, ¿cuándo llegaron? Te queda esa pregunta ahí y uno se siente igual como invadido. Porque aquí era el pueblito que hay ahora, no están las construcciones que están ahora, sino que la villa era como más de campo. Entonces lo que vivíamos aquí eran puras familias, 60 y tantas familias dependientes, todo de la ganadería. Y eran socios también mi esposo y los demás. Y llegar así, ver el trajín, el deambular de, como te decían, tanques, de jeep, de todo, de militares, había una sensación extraña. A la vez estabas contento porque tenías quien te iba a defender, pero a la vez te sentías invadido también, porque te sacaba del diario vivir. ¿Cómo qué cosa usted veía de lo que hacían los soldados? Bueno, a veces ellos deambulaban harto por acá. Siempre estaban en movimiento, como expectantes, porque también tenemos harta costa nosotros acá. Entonces estaba bien tirante la situación, como que ellos siempre estaban esperando y siempre estaban preparándose, cosa que en un momento dado no los pille por sorpresa, creo yo, ¿no? Es lo lógico. Sí, pero siempre estaban en movimiento, deambulaban harto por acá. ¿De qué manera usted empezó ya a vivir el mes de diciembre, que la guerra ya empezó a parecer inevitable? ¿Le dieron alguna instrucción de lo que tenía que hacer en caso que se iniciara la guerra? Claro, nosotros estábamos avisados. Estábamos también a la espera de las noticias por radio, que era lo que teníamos más frecuentemente, estábamos atentos a las noticias de la radio. Y el tema Navidad no era como Navidades anteriores, porque estabas como en tensión, porque un momento dado era la noticia y ya abandonar tu casa y tu entorno. Entonces no había como un ambiente de Navidad, solamente de expectación. Los soldados que estaban cercanos acá a la villa, nosotros fuimos a visitarlos, porque como mi esposo se llevaba harto con ellos, porque andaban como huérfanos también. Entonces mi esposo los invitaba a la casa. Mi casa ese tiempo era pequeña, entonces de repente yo entraba y estaban llenos de los chiquillos ahí. Y para Navidad nos invitaron ellos, que los acompañáramos para Navidad. Entonces mi esposo le llevó corderitos, ese tiempo ya habían, llevó corderitos y ellos prepararon sus ensaladas, porque como eran del norte, mayormente el alimento es verdura allá. Entonces nosotros aportábamos con lo que podíamos en la carne y ellos preparaban las ensaladas. Y a mí me llamó la atención porque no tenían ni fuentes ni nada, así que en sus cascos de soldados ahí preparaban las ensaladas. Yo de repente cuando paso por ahí todavía me recuerdo de aquellos. Todavía tengo esa visión que están por ahí resguardando. Me quedé con esa sensación. ¿Y cómo sentía usted que esos soldados estaban acá? En el sentido de que estaban dispuestos a dar la pelea. Sí. Es que ellos conversaban con nosotros y ese era el ánimo. Ellos no se iban a dejar atropellar, para nada. Ellos estaban dispuestos a todo. A todo. Por eso que para mí eran admirables, son admirables. Son admirables las Fuerzas Armadas. Nosotros siempre hemos tenido vecinos revoltosos. Por eso yo creo que el país y todo están siempre ahí. Porque ahora nomás hay un lío ahí con un vino que ya le pusieron de la Patagonia. Sí.
Son pequeñas cosas, pero eso va generando de repente climas de tensión. Cuénteme, ¿cómo reciben la noticia de que ya no hay guerra? Con alegría. ¿Pero cómo le avisaron? Por la radio. Todo era por la radio. Nosotros rezábamos mucho. Mucho nos acordamos de Dios en aquel tiempo. Y bueno, de hecho yo soy creyente. Pero en ese era como que dependíamos de la palabra de esa persona, de la iglesia, para que nosotros siguiéramos teniendo nuestra paz y nuestra tranquilidad de vivir acá. Y que nuestro país no sea atropellado, por supuesto. Pero estábamos ahí alertas y mucho rezando. ¿Aquí había algún cura, había alguna capilla? Sí, había una capilla. ¿Esto que tenía una capilla? Sí, la Capilla Virgen del Carmen. Era una casa que fue de un socio, ese caballero se fue de acá y quedó la casita y después la iglesia la pidió para que la gente se reuniera allí. Así que ese era nuestro lugar de oración en aquellos tiempos. ¿Y quién dirigía la comunidad en ese momento? La comunidad cristiana lo entre nosotras mismas, porque esporádicamente venían los curas acá, muy esporádicamente. Pero había personas, y me incluyo en ello, preparando para la primera comunión, para matrimonios también. Nos preparábamos así, leyendo la palabra, la Biblia, y eso era como el acontecer de religión que había acá. Pero acá se celebraba hasta el Vía Crucis, lo hacíamos entre los vecinos. Acá arriba tenemos una virgencita igual. Entonces el Vía Crucis se hacía por todo el pueblito y terminábamos allá arriba en donde está la Virgen de Lourdes. Cuénteme, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que tenía que hacer usted? ¿O qué le habían dicho que tenía que hacer usted o su esposo al momento iniciado la guerra? Nosotros teníamos que desalojar la casa, yo y mis hijos. Mi esposo era joven, así que lo más probable es que él se quedara. Porque también tenía preparación cuando él fue joven, hizo su servicio militar. Entonces era como que ellos estaban avisados que si eran recurridos, ellos iban a quedar acá. Solamente íbamos a irnos las mujeres y los niños. ¿Y a dónde se iban a ir? Yo a la casa de mis padres. ¿Y eso dónde estaba? En Punta Arenas vivía yo y en Ignacio Carrera Pinto, con Centeno, ahí vivíamos. Cuando iniciaba la guerra, partía a Punta Arenas. Exactamente, porque había que protegerse. Po. ¿Usted vio algún movimiento o escuchó de algún enfrentamiento, o algún accidente o incidente entre soldados chilenos y argentinos? No, que me recuerde yo no. Después de 45 años de estos acontecimientos, ¿usted siente o usted cree que esta historia se debe conocer? Yo creo que sí. Yo creo que todas las historias tienen que las futuras generaciones conocerlas. Porque para mí la información y lo que ha ocurrido en nuestro país habla de nuestra vida, de nuestras raíces. Un lugar sin el pasado no tiene como un presente muy claro. Igual que el tema militar, tiene que conocerse para no llegar a esas instancias de poner la vida de las personas en riesgo. Entonces yo creo que todo pasado de nuestro país tiene que conocerse. Muchas gracias. De verdad que ha sido súper lindo poder escuchar su historia. Sí. ¿Queda muy cerca donde usted dijo que usted todavía pasaba? Sí, a la vuelta. A la vuelta, el Cañadón Merix creo que se llama el río. Hay un río ahí. ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos es eso? ¿Cuál? ¿Dónde está el río? Ese río que nos llena de agua, el que nosotros manejamos ese río. Ahí, a los alrededores, hay quebradas ahí. Y por ahí se apostaron los militares. Por ahí armaban sus carpas, por ahí arreglaban dónde poner los tanques. Si no es tan lejos de acá. ¿Qué tan lejos es? Sí, es el mismo Chorrillo. ¿Y usted nos podría acompañar en un ratito más?
¿Les Sí. pueden entrevistar a...? Sí, pero ¿tienen vehículos? Sí. No, no creo que... Tendría que ser de a pie. Pero caminando, ¿cuánto será? Sí, caminando es harto. Sí, Gracias. Pero sí. otro día se me hace el grupo. Sí, cuando guste. El contacto igual lo vamos a tener subido y en un momento podemos coordinar con un fin de semana. Pero claro, yo estoy siempre acá. Y siempre acá y con el cariño magallánico. Sí, siempre acá, siempre acá.